Ya, vamos a empezar a grabar. ¿Cálculos? Oh, my goodness. Ah, ya, bueno, eso igual es positivo. Van a conocer las integrales triples y chorrocientas mil cuestiones más. Bueno, después cuando quieran podemos hablar de algunas funciones de Green y cosas por el estilo. Cuando las conozcan. Así como un comentario que las funciones de Green, por ejemplo, son integrales sobre caminos cerrados. Es como, no sé, ustedes dirán para qué sirven esas cuestiones. Ya es como integrar, no sé, imagínense el océano. El océano es un camino cerrado. ¿Sí? Entonces tiene bordes, por así decirlo. Si ustedes hacen la integral del planeta entero, ustedes podrían saber, por ejemplo, si es que ocurre un terremoto aquí con una función de Green y ver más o menos qué es lo que pasaría, por ejemplo, con los tsunamis en algunas partes del mundo, dependiendo si es que ustedes ponen una perturbación cerca del océano. Aunque no lo crean, esa cuestión sirve, funciona. Y hoy día parece que se ocupan harto esas cuestiones en Japón, en el supercomputador que tienen allá para poder medir el clima. Que no estoy seguro si ustedes lo saben, pero es el único que calcula el clima en el planeta así como con, con precisión buena. Ya, en fin, me voy a seguir leseando más con esto, perdonen. De repente como que se me arrancan los enanos de este. Ya, aquí. Perdón, estoy ordenando pestañitas, que tengo muchas, pero voy a encender el otro monitor. Se me había olvidado esto ya con la semana de receso. Ya, aquí. Perfecto. Ya, avancemos entonces. Bueno, la clase de hoy día es bastante sencilla. Vamos a hablar un poco de reología, que me imagino que es una rama nueva para ustedes, pero les prometo que en verdad no es tan difícil, en verdad. Es un poquito compleja, pero son poquitos conceptos como para poder abordar dentro de la clase, así que no hay tanto que temer. Hay harto más que analizar, en verdad. ¿Ya? Así que nos vamos a preocupar de eso hoy día. Veamos selecciones. Más, ¿cuántas personas tenemos? 43 personas. Bien, bien. Un poquito más de la mitad de las personas que están presentes, así que eso es positivo. Bien. Hay varios infiltrados por aquí. Bien, perfecto, muy bien. mandamos la perita. Ya. Como me dijeron, tengo pendiente la clase de fluidos ahí. Ya, ¿cómo estamos con el... No hay de qué, Pedro. ¿Cómo estamos con el colapsómetro? A ver. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se sienten, chiquillos, chiquillas? ¿Ya? Soñolientos, soñolientas en particular. Bien. Alegres, una buena mayoría. Felices también. Algunos frustrados y tristes. Ya. Se entiende. Esa población de personas siempre está, siempre está. Pero veamos de qué forma, no sé, y yo les debo algunos correos a algunas personas que me preguntaron respecto a la prueba del laboratorio. Debo como 4 mails todavía. Así que las personas que sean ahí espérenme un poquito, porque tengo que dar algunos argumentos ahí. Pero el resto, por último, si es que se sienten muy complicados o complicadas, mándenme un correíto porque a estas alturas, como ya se vienen puras pruebas, la pega administrativa es más grande para nosotros. Así que si puedo atender a alguno de ustedes en algún aspecto, yo feliz. ¿Ya? ¿Qué entra en la A2? Entra todo lo que no se vio en la A1 hasta fluidos. Esto entra, sí, sí, pero no puedo decir que entra un ejercicio muy duro. Ya probablemente va a ser una cuestión un poco más conceptual. Pero hay que entenderlo bien. Ya, perfecto. Veo que tenemos un buen ánimo dentro de todo. Ya no hay grandes complicaciones. Sí, hay una gran masa de personas que están un poquito frustradas, así que eso en parte se entiende. Pero tratemos de echarle para adelante nomás dentro de lo que se pueda y tratar de terminar el semestre lo que mejor se pueda, ¿verdad? ¿Ya? Si a fin de cuentas lo que necesitan es pasar en ese sentido. ¿Será como la anterior? Sí, pues. Obviamente dividía en preguntas como de alternativas y otras abiertas, pero misma estructura, muy parecida. Exactamente, exactamente, Vicky. Y el ejercicio, no te olvides que va a tratar de tener más o menos el 30% de la evaluación. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Ya? Bueno, en fin. Los objetivos de la jornada son bien escuetos. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de los principios que fundan el estudio de la reología, que en realidad son como tres
como 3 conceptos y que salen acá. Dice, aplicar los conceptos de perfil de velocidad, extensiones cortantes y viscosidad en problemas propuestos. Esto obviamente para el seminario, ¿ya? Así que vamos a tratar de congeniar estos dos objetivos el día de hoy. Cuando digo comprender, no se olviden que es simplemente entender los conceptos y, bueno, tratar de aplicarlos en alguna ejemplificación. Eso es todo, ¿ya? Conceptos claves: reología, viscosidad, perfil de velocidad, extensión cortante, derivada, reograma. Supongo que le están teniendo un poco de miedo hoy en día. No estoy seguro si lo han visto, pero ¿conocen el concepto de derivada o no? ¿Sí? Ya. Vamos a ver qué también, ¿vale? Porque realmente puede ser que tengamos ahí algunos inconvenientes si es que les duele todavía el cálculo, ¿ya? Pero lo vamos a ver así por encimita, no se preocupen, ¿ya? Esos son nuestros objetivos de la clase de hoy, muy sencillos, insisto, y confío en que hoy día tengamos una clase por fin, comillas, de relajo, ¿ya? Comillas. Ya, comienza la clase, no olvidar tener una buena actitud, eso siempre, bueno, incluso en los días medio dificultosos, por ejemplo, las personas que están un poco frustradas, que se entiende, vuelvo a insistir, pero tratar de disponerse a una buena acción, ¿ya? Eso siempre es positivo. Uy, siguen llegando personas todavía, ya. Ok. Perdón, eso me la salto porque en realidad ya estábamos ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de hidrología, que, bueno, en palabras bien sencillas, ¿eh? Bueno, como sale escrito ahí, es la rama de la física que se dedica al estudio de la relación entre deformación y flujo de la materia. Fíjense que son dos conceptos bien importantes. La deformación principalmente depende de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo o algún fluido, por ejemplo, y el flujo de la materia. Flujo, obviamente estamos hablando de fluidos, así que hay como una especie de vínculo entre como los conceptos que aplicábamos a sólidos versus los conceptos que estamos ocupando ya con fluidos. Entonces aquí estamos como en una rama intermedia, ¿ya? Bueno, dentro de lo que sale acá también, podemos hablar que la reología, miren, si bien no es algo completamente ad hoc a la química, tiene gran importancia para la ingeniería en este aspecto de materiales, principalmente, ¿ya? Porque estamos hablando de que la reología toma importancia, por ejemplo, en sustancias que son un poco extrañas, como salen aquí, por ejemplo, la miel, que la miel es todo un motivo de estudio, realmente es bien compleja, ¿ya? O, por ejemplo, muestras, sustancias cualquiera, ¿ya? Porque las sustancias obviamente van a presentar características físicas que son dignas de estudio. Entonces, de aquí, para ese lado vamos, más o menos, ¿ya? La reología se trata de alguna manera de estudiar cómo ciertas fuerzas aplicadas sobre un fluido pueden afectar, por ejemplo, sus propiedades que tienen que ver con los flujos de algo, ¿ya? Eso en palabras bien sencillas. Así que, con esta pequeña introducción, así como bien sencillo, vamos a avanzar y voy a preguntarles un poquito aquí con un poco de interacción, porque en realidad, como les digo, la clase es sencilla en términos de los conceptos, pero probablemente se entiendan mal si es que yo no soy demasiado acucioso respecto a cómo lo estamos viendo, ¿ya? Así que voy a pedirles un poquito de participación a algunos de ustedes si es que están dispuestos o dispuestas, ¿ya? Bueno, primer concepto clave. Vamos a ver el concepto de perfil de velocidades. Esto es clave, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. En un fluido en movimiento, así que aquí ya tenemos la primera situación, ¿cómo se llama esto? Fenomenológica. Esto es solo para fluidos en movimiento, esto no trata de hidroestática. Dice, la rapidez depende de la profundidad, en el caso de un río, por ejemplo, ¿ya? O de la distancia al eje, en el caso de una tubería. Vamos a esclarecer eso en un momento. Ya dice, por ejemplo, en una tubería se puede observar un perfil parabólico, lo que significa que la rapidez del fluido es máxima en el centro y disminuye hacia los bordes. Voy a hacer algo sencillo, porque aquí el diagrama no es muy decidor. Si se fijan, aquí nosotros establecemos un tubo, ponerlo acá, este es un tubito, perdón, acá, este es un tubo, por donde está fluyendo agua, por ejemplo. Podría ser agua o cualquier cosa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En los bordes el fluido tiene una cierta resistencia, o sea, percibe un cierto roce, por así decirlo. Y si nosotros analizamos la velocidad en las distintas, por así decirlo, alturas desde la base hasta el tope, nosotros podríamos observar que los vectores de velocidad del agua fluyendo serían más o menos así. Voy a dibujar algunos, ¿ya? Aquí es pequeño porque está en el borde, hay un poco de roce. Mientras más al centro vamos, más intensa se vuelve la velocidad, y así hasta que llegamos hasta el medio más o menos, y después empezamos a frenarnos nuevamente hasta
llegar al otro borde, aproximadamente. Eso es medio chacha lo que estoy mostrando ahí, pero ya, espero que se entienda el cómo se percibe o el cómo se grafica un perfil de velocidades. O sea, ustedes van a tener una cierta posición geométrica o un eje geométrico, como el de la altitud, en este caso, y el eje de las X va a representar las velocidades del flujo dependiendo de la altura, ¿ya? O de esa distancia, o esa dimensión, ¿cómo se llama esto? De longitud, ¿ya? No estoy seguro si se entiende. Y lo que sale acá como perfil parabólico es muy sencillo, pensando en lo siguiente. Oh, ¿por qué no sale? Aquí. Es lo mismo que estar dibujando los vectores o el tamaño de los vectores, pero gráficamente, obviamente. ¿Se fijan? Cuénteme, por favor, si se entiende bien el concepto, chiquillos, chiquillas, el perfil de velocidades. Pueden responder por Zoom, pueden responder en Peerdeck, como ustedes quieran. Las personas que están participando en Peerdeck pueden poner si están ok o no. Perfecto. Miren, de hecho, yo, como un ejemplito, un ejemplito a considerar. Si yo mirara del lado, por ejemplo, un río, voy a dibujar acá una situación en donde tengo un río. Ya, esta es la superficie. Y supongamos que el río se va moviendo para allá. Una persona que está mirando dice, ya, el río se mueve hacia la derecha. Ya. Si yo dibujara los perfiles de velocidades, por ejemplo, con respecto al fondo del río, que voy a dejarlo con rojo el fondo, ya, yo debería observar algo más o menos así. Que arriba el río es rápido, pero a medida que vamos bajando en profundidad, nos estamos aproximando al fondo, por así decirlo, y en el fondo el río tiene una velocidad relativamente baja. Y eso hace posible, por ejemplo, que pescaditos en la parte de abajo puedan vivir y moverse contra el río, por ejemplo, ¿ya? Porque hay gran cantidad de roce en la parte de abajo, ya sea por plantitas o lo que sea, o algas, no sé, quién sabe qué cosa, ¿ya? Tenemos eso más o menos en consideración. Este perfil de velocidades, como ustedes pueden notar, tiene como estas características, por ejemplo, algo así. Chuta. Es algo así con respecto a la altura o la profundidad. Este sería el eje Z, por así decirlo. Y este sería nuestro eje de velocidades. Para las personas que no les quedó muy claro. ¿Ya? Ese sería el perfil de velocidades para un río, por ejemplo. Tenemos una duda aquí. ¿Es una forma de representar las velocidades entonces? Sí. Sí. Representar las velocidades de un fluido en función de una altura, por ejemplo, o de la profundidad. ¿Ya? Por eso cuando rompe una ola hay que tomarla por debajo para que no te arrastre. Sí, es una muy buena acotación. Muy buena acotación. ¿Ya? En general, en las partes profundas, los fluidos se comportan un poquito más lento porque hay fuerzas de roce, comillas, roce entre medio, ¿ya? Así que, bueno, aquí ya entendemos la idea. ¿Se entiende, cierto? Las personas que aquí estaban en Peerdeck me pueden compartir si es que se entiende o no. ¿Todo ok? Sí. Perfecto. Ya, ok. Perfecto, ya. La persona que tenía ahí algunas inquietudes veo que ya las solucionó. Ya, miren, el concepto es muy sencillo. Muy sencillo. El problema aquí está en el hecho de que tenemos un gráfico bidimensional. Y al tener un gráfico bidimensional, son dos dimensiones las que tenemos que considerar. Es como un X y un Y, que me imagino que ya están muy familiarizados y familiarizadas con eso, con estos análisis, sobre todo en cálculo. ¿Cuál es el drama de todo esto? Que ya, ok, esta es la gráfica, la parte gráfica de toda esta cuestión, los monitos, por así decirlo. Pero tenemos que tratar de entender algo extra. En general, ese algo extra siempre alude a una derivada. ¿En qué consiste una derivada? Acuérdense que en términos interpretativos, una derivada es un ritmo de cambio, por así decirlo. Si yo tuviese un perfil de velocidades dibujado como este, ustedes podrían notar que eso es una recta, y al ser una recta, obviamente sabemos que tenemos una pendiente constante. ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Se entiende que la recta tiene pendiente constante, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ya. Teniendo eso en cuenta, fíjense, nosotros estábamos, traten de por favor mentalizar un poco lo que les voy a decir. Tenemos parámetros por todos lados, como alturas, velocidades que van cambiando en un río, en agua, o lo que sea que estemos analizando. Pero aquí, supongamos que tenemos este gráfico, aquí tenemos un gráfico interesante porque tenemos algo constante.
Y si tenemos algo constante, entonces esa característica, por así decirlo, si fuésemos Newton, Newton habría dicho que esa característica que no se cambia, le pertenece al objeto que estamos estudiando. O sea, es una característica propia, ¿ya? Las características propias son las cosas que no suben ni disminuyen, por ejemplo, como la masa, la forma muchas veces, etc. ¿Ya? Aquí tendríamos una constante. Esa constante es la pendiente, y la pendiente nosotros sabemos que se calcula como delta V, o sea, el delta del eje Y, partido en el delta del eje X, que en este caso podría ser el delta de velocidad dividido por delta Z, en donde Z es la profundidad, por ejemplo, o el largo, o el algo donde estamos de alguna manera midiendo distancias y evaluando las velocidades. ¿Ya? Eso es algo. Como obviamente es un parámetro importante, nosotros vamos a definir ese parámetro como el gradiente de velocidad. No estoy seguro si entienden la palabra gradiente, pero el gradiente viene de una graduación de velocidades, ¿ya? O sea, les entrega el grado de cambio, por así decirlo, ¿ya? La organiza los cambios de velocidad dependiendo del cuán profundo es, por ejemplo, o en qué largo están evaluando cada velocidad. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende, no? Me dicen sí algunos por aquí, sí. Perfecto. Ya hay algunas inquietudes por acá, vean Pirdek. A ver aquí. Ya. Perfecto. Recibo las dudas, chiquillos, chiquillas. Repito, ya. Nosotros vamos a definir el gradiente de velocidades como el ritmo de cambio que tiene la velocidad versus la altura o la longitud que sea que estemos ocupando. En palabras bien sencillas es esto. Delta V partido en delta Z, donde no se olviden que delta Z puede ser una profundidad o un largo o lo que ustedes quieran considerar, pero en unidades de longitud. ¿Ya? Era el perfil que les estaba dibujando hace un rato. Entonces, si nosotros observamos este perfil, podríamos notar que aquí gamma es constante. ¿Ya? Y al ser gamma constante, esta es una cualidad que tiene, por ejemplo, el fluido que estamos analizando. Supongamos que es agua. ¿Ya? No así, fíjense, ahora voy a volver un poquito para que lo puedan notar. Y aquí les puedo pedir un poquito de participación. Vamos a ver qué tal. No sé si alguien quiere hacer el alcance acá. Si miramos esta curva, por así decirlo, y de hecho le voy a cambiar los ejes para que no confunda con respecto al anterior. Ese va a ser B, y no sé, este es el Z, por así decirlo. Supongamos que es así. No importa realmente si corresponde al tubo o no. No interesa. Vamos a analizar el término del gráfico. Ya. ¿Alguien que quiera participar conmigo de alguna forma? ¿Solo para preguntar? ¿Nadie? ¿No? Ya, Ya, dispare. Benja, muchas gracias. Oye, Benja, ¿estás por ahí? sí, Ya, mira, te quiero preguntar algo. En este sector de acá, como estamos evaluando la pendiente, si tuviese que pensar en la pendiente de esta curva, por así decirlo, en este sector, en este puntito de acá, ¿cómo sería esa pendiente? ¿Qué signo tendría? positivo, Perfecto. O sea, sería algo así, ¿correcto? sí, Ya, pongámosle un número. Tírame un número cualquiera. 5, Ya, 5. Siempre 5, ¿ah? Porque la tabla más fácil. Ya, perfecto. Y ahora, si te pregunto por este lado de acá, este puntito de aquí, ahora. De hecho, lo voy a pintar con rojo. Esa pendiente es positiva, negativa, cero. positiva y más grande que la anterior. Perfecto, muy bien. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, es positiva y más grande que la anterior. Pongámosle un número, Benja. 13, 13, ya, me gustó, perfecto. Chiquillos, chiquillas, ¿coincidimos con este análisis o no? Benja, súper bien. Ya, de hecho lo voy a dejar aquí anotadito. ¿Se entiende o no? Por lo menos el análisis de las pendientes, ¿se entiende? ¿Coincidimos o no? ¿Sí? Ya. Como es un análisis de pendientes, chiquillos, chiquillas, fíjense, y la pendiente para nosotros era este gamma, el gradiente de velocidades, entonces en este punto el gradiente es 13 y en este punto el gradiente es 5.
Y acuérdense que es lo que nos estaba diciendo el gradiente. El gradiente nos dice el cómo cambia la velocidad con respecto a una cierta magnitud de distancia, que podría ser metros, por ejemplo. Velocidad metros partido por segundo, partido en metros, por ejemplo. Que obviamente se van a simplificar los metros y todo, porque de hecho acá, cuando nosotros volvemos a la diapo siguiente, sale en segundo a la -1, pero eso no, tiene escondido toda la riqueza del concepto. Porque lo que estamos haciendo nosotros, fíjense, estamos simplemente estimando el cómo cambia la velocidad, cómo cambian los metros partido por segundo, por cada metro que nosotros podemos subir o bajar. ¿Cachai? Está bien que se simplifiquen los metros, pero no tiene ni un sentido el poner una unidad de medida que, por ejemplo, sean 13 segundos a la -1, si yo no estoy entendiendo qué demonios estoy haciendo. ¿Cachai? Eso es algo importante. Tenemos algunas dudas. ¿El gradiente es la derivada? Sí, el gradiente es la derivada. En estricto rigor, sí. Es la pendiente. ¿Y qué pasa en el centro del tubo? Es más rápido que ninguna otra, ¿ya? Pero en este caso, como ustedes pueden ver, como es una pendiente vertical, que no debería ser del todo así, pero bueno, supongamos que se dio, ahí la pendiente está indefinida. Comillas, infinito. ¿Ya? Los matemáticos me matarían por esto, así que no les muestren este video, por favor. Ya, minuto no sé cuánto, elimínenlo, ¿no? Que no existe en sus cabezas. ¿El centro es al límite? Sí, 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 va a ser el límite, pero fíjate que en términos físicos el tener un gamma, por ejemplo, infinito, comillas, o indefinido, no nos dice mucho físicamente. ¿Cachai? Lo que dice de alguna forma es que en ese lugar está la velocidad máxima, por ejemplo. ¿Cachai? Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, voy a avanzar a la siguiente diapo para que concordemos en lo siguiente. Ya, acá, entonces, se entiende entonces que el parámetro gamma, que es el gradiente de las velocidades, o sea, les va a decir cuánto cambia la velocidad dependiendo de la altura que tienen, o bueno, dependiendo de esa distancia, se calcula como la derivada o la variación de velocidad con respecto de la altura o la profundidad. Pedro, ¿tienes ahí una consulta? Profe, donde Diga. dice razón de cambio de la velocidad del fluido respecto de la vertical, ¿a qué se Ya. refiere con la vertical? Ya, porque fíjate que en general los fluidos van a medirse en términos de velocidad con respecto a su profundidad. ¿Cachai? Entonces nosotros vamos a dibujar el V con respecto de Z, pensando en que Z, si es que este es el tubo, y está horizontal, el Z es el eje vertical. ¿Cachai? O sea, desde el suelo, por ejemplo, hacia arriba. ¿Se entiende? En general, es como una tradición, por así decirlo, desde abajo hacia arriba. Y ahí vamos a ir midiendo las velocidades. ¿Cachai? Sí, gracias. No hay de qué. Vicky, entonces, ¿en qué se mide qué cosa? ¿El gradiente? ¿El gradiente en estricto rigor? ¿Sí? Ya, el gradiente puedes ponerlo en segundos a la -1, o si es que a ti te acomoda, por ejemplo, para entenderlo mejor, puede ser metros partido por segundo por cada metro, que es lo mismo, ¿cachai? Es lo mismo porque aquí se van a simplificar los metros. Pero, insisto, si ustedes lo ponen como segundos a la -1, es absolutamente incomprensible. Ustedes le cuentan a alguien, por ejemplo, oye, ¿sabéis que tengo el gradiente de velocidad? Así como esas cosas que uno habla en el desayuno, por ejemplo, cuando hablan con la familia, ¿ya? Ustedes le dicen, no, sé que estaba calculando un gradiente de velocidad y me dio, no sé, pues 5 por 5 segundos a la -1. Como que de velocidad, si eso es tiempo, no es una frecuencia, a lo mejor están a decir. Obvio, pues si las mamás siempre saben lo que es la frecuencia, pues la frecuencia no solamente se mide en hertz, se mide en segundo a la -1. Es decir, ¿cómo? ¿De dónde está la velocidad? Y ahí ustedes le dicen entonces, obviamente, no, pues que en verdad es metros partido por segundo partido en metros, se me simplificaron los metros, pues mamá. ¿Cachai? Entonces, insisto, Vicky, si ahí tienes la duda respecto de en qué se mide, estas dos son unidades válidas, pero obviamente esta va a ser la clásica, por así decirlo. ¿Ya? Claro, sí, pues uno va al mall nomás y anda calculando, no sé, por gradientes de velocidad. Ya, en fin. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende entonces el concepto de gradiente de velocidades? Insisto, o es la derivada, o es la pendiente del gráfico velocidad versus z, ¿ya? Z, acuérdense que es el eje vertical, o cómo cambia la velocidad de un fluido dependiendo de la altura, ¿ya? O la profundidad, como ustedes quieran ver, ¿ya? ¿Me da un kilo de gradiente de velocidad? Por supuesto.
Claro. No faltaba más. Ya, vamos con nuestro segundo concepto. Hasta aquí creo que vamos bien. ¿Ya? Siguen siendo conceptos que son medio intrincados, como les digo, pero no dejan de tener algo de sentido. ¿Ya? Segundo concepto clave. Dice esfuerzo o tensión cortante. ¿Ya? Esto es algo interesante porque cuando hablamos de tensión estamos hablando de una fuerza. Lo curioso es que en general la tensión cortante es realmente una presión, como una especie de presión. ¿Y por qué digo especie de presión? Porque está definida como la fuerza partida por el área, pero es completamente distinto del concepto de presión que nosotros conocemos. Porque acuérdense que en nuestro concepto de presión nosotros teníamos una superficie sobre la cual le aplicábamos una fuerza perpendicular, y esa es el área. En este caso tenemos una superficie, pero la fuerza que se va a estar aplicando es longitudinal o paralela al área. ¿Ya? Y uno va a decir, ¿y para qué? Bueno, para allá vamos, para allá vamos. El experimento que en general se hace con esta clase de cosas es como el que presentó aquí el profe Jorge, ¿ya? Un diagrama en Paint maravilloso, en donde uno puede ver, por ejemplo, el cómo nosotros podemos anclar una especie de plumavit, que puede ser algún otro material, que obviamente tiene que ser flotante, ¿ya? Y tenemos el flujo, de alguna forma, de fluido, que por ejemplo va hacia allá. Tenemos una consulta por lo que veo. Vamos a hablar de Flash. Ya, en fin, tenemos eso. Y la velocidad, supongamos, esto es raro, ¿ah? Porque el diagrama a lo mejor no es muy ad hoc, porque en realidad podríamos poner, yo en general siempre pienso algo distinto, como que tengo un río, siempre es un río una cuestión, tengo un río, y acá amarro, no sé, pues 2 pivotes, aquí está el río va para allá, ¿ya? Y acá pongo mi área. Y esto está amarrado, por ejemplo, por 2 correas, aquí una allá y una acá, pues, para poder medir, pues. Porque es raro que un fluido, no sé, pues está todo cerrado y fluya para allá. Pero en fin, para las personas que les complica, ahí tenemos 2 analogías, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta fuerza o esta, de alguna manera, tensión cortante? Cuando nosotros tenemos un flujo de fluido en la parte baja de esta superficie, y esta superficie tiene velocidad cero, o sea, está anclada, no se mueve, ¿ya? Nosotros podemos medir la fuerza que está sintiendo esta superficie. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ponemos un dinamómetro aquí, alguna cosa que nos mida cuánta fuerza está percibiendo, por así decirlo, ¿ya? Alguna cosa que mida, ¿ya? La cuestión es que si el río se está moviendo hacia la derecha y esto está detenido y esto está midiendo un cierto tipo de fuerza, esa fuerza va a ser dependiente de alguna forma, por así decirlo, como de la adhesión que genera el fluido en esta superficie. Es como una especie de roce. Insisto que no es lo más correcto de mencionar, pero estoy poniendo una analogía para que se entienda. Si aparece una fuerza es porque el fluido en el momento de moverse está generando esa tensión, ¿ya? Y nosotros estamos midiendo la reacción, por así decirlo, para poder tener evidencias del cuánto está tironeando. No sería lo mismo tener, por ejemplo, esa plumavit en agua fluyendo, no sé, pues a 5 metros partido por segundo, y tener miel fluyendo a 5 metros partido por segundo. Claramente la miel, por tener algo que como que mantiene pegoteado más en la plumavit, la debería tironear con mayor fuerza. Por ende tiene una mayor fuerza cortante. ¿Me siguen o no, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende la explicación? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es como una adhesión. Ahora, y aquí es donde viene el comillas pero, o el comentario aparte, que si aumenta el área de esta plataforma, por así decirlo, curiosamente aumenta esta fuerza de tiraje, ¿cachai? Y por eso nosotros hacemos la relación y no es solamente una fuerza, es una fuerza partida por un área, porque si aumenta el área, aumenta esta fuerza, y al ser así, es por culpa de que este fluido tiene una propiedad, ¿cachai? Es la propiedad de adherencia o de roce de ese fluido por sobre cada una de esas superficies que estamos probando, ¿cachai? ¿Tiene que ver con la densidad? Esto en estricto rigor no, por lo menos no directamente, ¿ya? Tiene más que ver con una cuestión, insisto, más química,
más con las propiedades que tiene el fluido que estamos estudiando antes que con la densidad que posee. ¿Ya? Y ahora vamos a ver después por qué. Sí, Sergio, efectivamente. Efectivamente. Eso mismo. ¿Ya? No lo quiero nombrar al tiro porque en realidad es un concepto realmente bien complejo. ¿Ya? Pero chiquillos, chiquillas, entonces, primeros comentarios. 1. La tensión cortante no es una fuerza, es como una presión. Se mide en pascales o en newton partido por metro, que es lo mismo. ¿Ya? Se define con la letra sigma, sigma minúscula, ¿ya? Y es fuerza partida por área. ¿En qué difiere con la presión normal? Es que esta es una fuerza longitudinal o paralela a la superficie, no perpendicular a la superficie como la presión que nosotros conocemos, ¿ya? Y bueno, lo último, no olvidar que este parámetro, el parámetro sigma, o el esfuerzo o tensión cortante, al aumentar el área, debería aumentar la fuerza para mantener este valor relativamente constante, si es que el experimento trabaja bien. Si no, puede variar, porque el mundo es difícil, así que no necesariamente va a ser constante. ¿Ya? No que gama en función de sigma es lo que nos ayuda al cálculo. Sí, bueno, veo que conocen un poco el tema. ¿Monse? Profe, pero dijo que no era una fuerza y después dijo que era una fuerza perpendicular y me perdí. Sí, o sea, el parámetro sigma, la tensión, no es una fuerza directamente, pero depende de una fuerza. ¿Cachai? De hecho, es lo que sale acá expresado en la ecuación. Este es el esfuerzo o tensión cortante. ¿Cachai? Y depende Ah, de y esa ahora fuerza. sí. ¿Cachai? Y se aumenta la, ¿Sí? aumenta sigma, obviamente. No, debería disminuir, porque acuérdate que son inversamente proporcionales. Ah, Así. ya. ¿Cachai? Ahora, lo que sospechamos, y esto es un comentario, ojo con eso, si es que aumentamos el A o el área que está interactuando con este fluido, debería sentir una mayor fuerza. ¿Cachai? Pero no siempre es así. Si bien es lo esperado, así como que esto sea una propiedad del fluido, no siempre se da. ¿Ya? Pero es más o menos lo esperado. O sea, que aumente el área, debería aumentar un poco esa fuerza como longitudinal que está tironeando esta balsa, por así decirlo, el dinamómetro para el otro lado. ¿Ya? Y si idealmente es constante, sí, sí. Para fluidos bonitos, sí, más o menos, más o menos. ¿Ya? Lo malo es que los fluidos ustedes tienen que saber que realmente son, creo que ya se los comenté la clase pasada, pues, los fluidos son un dolor de cabeza. Sobre todo porque las ecuaciones de Navier-Stokes no están resueltas y probablemente no se vayan a resolver. De hecho, si ustedes insisto, si las ponen como a prueba en cualquier situación, la ecuación va a tomar distintas formas dependiendo de la situación. Es bien difícil el tema de los fluidos, bien, bien difícil. Como les dije, un problema del milenio, así que si es que quieren ganarse $1 millón, ahí tienen algo. Plata fácil. Es como la resistencia al mantener la velocidad cero. Sí, 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 exactamente es eso. El último que resolvió una ecuación del milenio fue un ruso, si mal no recuerdo, y no quiso el premio. De haber estado forrado. ¿Sí? Pero resolvió uno de los problemas del milenio. En fin, ya, whatever. Ya, ¿dudas, consultas, chiquillos, chiquillas, que mencionar para que me puedan contar en Peerdeck más o menos cómo vamos y así avanzar? ¿Fino? ¿No fino? ¿Bien? ¿Más o menos? Este es uno de los conceptos ya que se empieza a complicar, pero no es tan terrible, creo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy viendo aquí en Peerdeck. Perfecto. ¿Ya? Ok. Ah, el profe Jorge fue el que tiró el spoiler. Pues. Ya, se entiende. Bueno, mejor, porque así llegan más preparados para acá. No, es bien sencillo esto. En términos como de la aplicación es muy fácil, pero el tema está en cómo entenderlo. O sea, si lo ven en términos de fórmulas, ya, pues calculemos fuerza partido por área y saquemos la cuestión y chao. Pero en realidad no es tan fácil si es que de alguna manera lo pensamos o lo visualizamos. ¿Cachai? O sea, creo yo que se pueden imaginar el hecho de si esto es una balsa y acá abajo, no sé, pues agua. Hay una gran diferencia de si eso es agua a si es miel. ¿Cachai? Bueno, un océano de miel moviéndose. Lo máximo. Único estaría pero feliz.
¿ya? En fin, obviamente ahí las fuerzas de corte o las tensiones cortantes son totalmente distintas. Y si es lava, claro, pues bueno, ahí no podría haber balsa, pero efectivamente, sí, es igual. ¿Cachai? Entonces, todos estos estudios están enfocados en entender qué es lo que pasa con estos fluidos que pueden ser medios viscosos o medios, ¿cómo se dice esto? Que generan grandes roces, por así decirlo, ¿ya? Con los elementos que interactúan con ellos. Ya, en fin. Bueno, aquí es donde entra la parte difícil. ¿Ya? Y curiosamente la parte difícil no pasa por una cuestión de cálculo, la parte difícil pasa por un tema de análisis. ¿Por qué se los digo? Porque cuando uno analiza los gráficos sigma-gamma, ¿ya? Y no olvidar, por favor, de qué estamos hablando. El gamma era la pendiente del perfil de velocidades, o sea, del gradiente, por así decirlo. El gradiente de velocidades les dice cómo cambia la velocidad dependiendo de cómo cambia la altura. Y esta cuestión de acá nos está diciendo el cómo cambia esta fuerza del fluido, ¿ya? A medida que se va moviendo, por ejemplo, en una superficie o en una capa, ¿ya? Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes mezclan los dos conceptos, ustedes deberían observar algo como lo que sigue. Un fluido desde esta perspectiva, voy a poner aquí en este caso que es como agua, ¿ya? Y que está moviéndose, por supuesto, ¿ya? Ahora, ustedes supongo que ya pueden entender que un fluido cuando lo ven arriba moviéndose de cierta forma, abajo puede ser totalmente distinto. Entonces, hay algo raro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta cuestión? Estamos pensando el fluido como si fuesen de alguna forma distintas capas. Y uno va a decir, ¿y por qué? Profe, ¿por qué? ¿De dónde salieron las capas? No sé. Ya, vamos a mezclar los dos ejemplos. ¿Ya? Yo ya les dije, en una cierta forma, que teníamos distintos perfiles de velocidades, por ejemplo. Ahí. Esa puede ser la velocidad de cada una de las capas del fluido. Supongamos que idealmente lo estamos pensando así. ¿Y por qué demonios hicimos el experimento entonces de esta balsita que estaba como, no sé, pues, sintiendo una cierta fuerza por la superficie? Bueno, si esa balsita tiene razón y nosotros estamos midiendo la fuerza que tiene, por ejemplo, que poner el dinamómetro o la balsa cuando le está pasando fluido por debajo, entonces nosotros estamos midiendo, por así decirlo, el roce que tiene cada una de estas cosas, ¿ya? O cada una de las capas, dependiendo de la velocidad. Entonces, si mezclamos las dos cosas, teniendo el perfil de velocidades y el roce que tenemos dependiendo de cada una de las velocidades que tenemos, aquí tenemos una mezcla de dos cuestiones. Y ahí eso es lo que está mostrando este gráfico de acá. Cómo se mueve ese roce dependiendo de la velocidad que nosotros vamos poniendo, por así decirlo, en estas profundidades diferentes. ¿Sí? No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas. El gráfico te está mezclando las dos cosas. ¿Se entiende o no? En el fondo la velocidad podría ser cero o siempre va a estar en movimiento. Depende, Francisco. Depende. De nuevo. Depende. Porque podrían tener velocidad cero en el fondo, sí, pero no siempre es así. ¿Y en la flecha azul dentro de los rectángulos? Claro, la flecha azul es la velocidad. ¿Ya? Por así decirlo, esto engloba nuestro gamma. Que me quedó horrible. Ahí. Y el roce que tenemos a causa de cierta velocidad es sigma. Porque acuérdense que en el experimento anterior, fíjense, vuelvo a insistir en esto, acá, la tensión cortante, o sea, la fuerza que registremos versus el área, va a depender de la velocidad del río en la superficie. Oh my goodness. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, tuvimos ahí un momento de confusión, pero ¿se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Entonces, nuestro gráfico de acá está vinculando el cómo cambia la fuerza dependiendo de la velocidad de este río versus el perfil de velocidades, que es cuánta velocidad tiene dependiendo de la profundidad. ¿Me siguen o no?
¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Y aquí es donde entra la parte como media complicada. ¿Por qué se los digo? Porque imagínense, cada uno de estos conceptos ya tiene dos variables cada uno. Este tiene 2 y este tiene 2. O sea, este gráfico está vinculando 4 variables. Por eso les digo que es difícil de entender en lo práctico. Ahora, gráficamente, sí, pues súper papa. Anto, ¿tienes una duda? Profe, entonces si va disminuyendo la velocidad, ¿también va disminuyendo el roce o nada que ver? Es posible, sí, es posible. Dependiendo de la característica del fluido, lógicamente, debería ser real lo que me estáis diciendo. Debería ser real. Vale. ¿Ya? Pero hay algunos fluidos que de repente ni siquiera ofrecen roce. O que, por ejemplo, al moverse más rápido, generan un roce menor. Aquí hay de todo, realmente hay de todo. Los fluidos son un área realmente muy complicada, muy, muy complicada. Hay de todo, de verdad hay de todo. Ah, ya, pero si cambia uno, cambia el otro sí o sí. Exacto, en general sí. Ya, ¿Cachai? bacán, gracias. Ya. Ok. Teniendo esto, Anto, no sé si... Ah, tenemos una duda aquí. ¿El sigma era constante para cada líquido? No, no, Benja, no necesariamente. Puede variar. El sigma puede variar dependiendo de la velocidad que tiene, por ejemplo, ese río que pasaba por debajo. Si es más rápido, a lo mejor es más alto el sigma. ¿Cachai? No es que, por ejemplo, necesariamente mayor perfil de velocidad, menor sigma, no necesariamente easy. No, esto es más complicado que eso. Ya. Analicemos un poquito el gráfico, chiquillos, chiquillas. Ya, la parte sencilla, digámoslo así, miren, si el perfil de velocidades va aumentando, es decir, la derivada va creciendo, o sea, tenemos algo así, como lo habíamos visto hace un rato con el Benja, si el perfil de velocidades va creciendo, fíjense en este gráfico de acá, el que es la línea recta, el sigma, es decir, la fuerza dependiente de la velocidad, va creciendo. Es la lógica, por así decirlo, fíjense. Si nosotros vamos aumentando la velocidad dependiendo de la altura, como lo habíamos visto en el gráfico original con Benja, eso implicaría que al aumentar la velocidad, nosotros esperaríamos que sintiera una mayor fuerza la balsa, por así decirlo. O sea, tienen una relación lógica 1 a 1, por así decirlo. ¿Me siguen con esa analogía o no? ¿Sí o no? ¿Sí? De nuevo, si tuviésemos agua, nuestro perfil de velocidad sería así. Este es B, este es Z. Sería algo así. A medida que aumenta el Z, o sea, a medida que aumenta la altura, la velocidad va aumentando. Y si ustedes ven la derivada o la pendiente va creciendo. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Desde lo más profundo hacia lo más superficial, las velocidades van creciendo, por ejemplo, en un río. ¿Ya? Y ahora, mirando la otra variable, pensemos en esto, que voy a ponerlo con azul. Si tomáramos un gráfico, por así decirlo, de fuerza cortante, o la fuerza del corte, por así decirlo, la fuerza que siente la balsa, versus el área, al aumentar el área, aumenta la fuerza, o de hecho, mejor lo voy a poner así, para que se entienda todo junto. Sigma, dependiendo de la velocidad del río. Pensemos con lógica nomás, esto puede ser falso con otros fluidos. Si yo aumento la velocidad del fluido, debería aumentar la fuerza por cada unidad de área. ¿Me siguen? Porque mientras más rápido fluye ese río, con mayor tiraje debería sentir de alguna forma la balsita hacia el lado. ¿Se entiende o no? Esto es lógica nomás, no hay nada aquí, esta cuestión como fenomenológica, no estoy poniendo ningún ejemplo real, pero la lógica nos dice eso, ¿cierto? Que mientras más rápido es el fluido, mayor fuerza de corte debería sentir. ¿Sí? ¿Sí o no? Zoom, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, tenemos varios checks. Ok, ya. Si ustedes mezclan esos dos, o sea, el gamma, que es la derivada, va creciendo y el sigma va creciendo, si nosotros calculamos, por así decirlo, su pendiente, voy a ponerlo aquí, la pendiente debería ser delta gamma, delta sigma partido en delta gamma.
O sea, lo que cambia sigma versus lo que cambia gamma es más o menos lo mismo, porque si uno crece, el otro crece, más o menos en la misma proporción. En esa posibilidad, nosotros tendríamos un gráfico parecido a este, como una recta. Si cambia lo mismo el sigma y cambia lo mismo el gamma, entonces nosotros vamos a tener una recta. Y si eso se cumple, entonces ese fluido se va a llamar fluido newtoniano, que en general son todas las cosas normales. ¿Ya? O sea, el agua, aquí salen los ejemplos, el agua, el alcohol, la leche, etc. En todos esos fluidos se cumple esta idea de que al aumentar, por ejemplo, la velocidad, aumenta ese parámetro sigma, porque el río se está moviendo más rápido y obviamente está sintiendo una mayor fuerza la balsita. Y además de eso, desde menos a mayor, ¿cómo se llama esto? Z, o hasta la parte más superficial, las velocidades van aumentando, por así decirlo. O sea, la derivada va creciendo. ¿Ya? Aumenta la velocidad, aumenta la fuerza por área. Correcto, Benja. Tal cual. ¿Ya? Y si se cumple eso a cabalidad, ahí tenemos un fluido newtoniano. ¿Cachai? ¿Cómo definiría el sigma? El sigma, sí, es una especie de roce, pero es el roce, lo podría poner así en palabras bien sencillas, es como el roce de la capa de agua, que depende de la velocidad. Mientras más veloz, en general, ese roce como que va cambiando, ¿cachai? Pero eso va a depender del fluido, ¿ya? Ese sigma te habla un poco de esa fuerza de corte que tiene como la capa de agua, o la capa de fluido, ¿cachai? Tranquilo, Nico, vamos para los complicados ahora. ¿Ya? El fluido newtoniano, entonces es el fluido que se comporta normal, feliz, todo sin problemas, ¿ya? O sea, si va aumentando el gradiente, o sea, va aumentando el gamma, entonces el sigma va aumentando en la misma proporción. Claro, tal cual. Pues. Ya, esos son los fluidos comunes y silvestres, por así decirlo, y que se comportan bien, como estos de acá, fluidos newtonianos, ¿ya? Ahora, existen otros fluidos que son claramente mucho más complicados, ¿ya? Existen los fluidos dilatantes, que son estos que se encuentran acá. ¿Cómo se entienden? Que cuando tú tienes un perfil de velocidades que va aumentando, o sea, tal cual como nosotros de alguna manera lo estamos pensando, así, que, no sé, pues la pendiente va aumentando, ¿ya? Y teníamos un perfil que es así, ¿ya? Acuérdense de eso, velocidades versus z, ¿ya? Vamos aumentando el z, o sea, nos vamos acercando a la superficie y las velocidades son más grandes, o sea, hasta ahí todo feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? El sigma, que nos habla, por así decirlo, del roce entre las capas, se vuelve más intenso si esto empieza a pasar. O sea, si aumentamos, por así decirlo, la velocidad, este fluido se vuelve como más ¿cómo decirlo? Más rozador. Su roce se vuelve más intenso con la velocidad, mucho más intenso, dramáticamente más intenso. ¿Ya? Y en ese aspecto, aquí es donde ocurren las cosas extrañas. Por ejemplo, la harina de maíz, clásicamente conocida como maicena, ¿ya? Se le llama fluido dilatante no necesariamente porque se dilate, sino que porque cuando ustedes mueven esa cuestión rápidamente, su roce se vuelve realmente muy grande. Y eso es lo que está mostrando este gráfico. Tú aumentas la velocidad, pero hay una desproporción en el crecimiento del roce, por así decirlo, de cada capa. Crece muy rápido mientras más rápido lo estás moviendo. ¿Me doy a entender bien o no? Chiquillos, chiquillas. La fuerza es paralela a Easy, no perpendicular. ¿Se entiende o no? ¿Por eso es como una parábola? Sí. De hecho, podría ser como una parábola o algo exponencial, algo que crece no linealmente y que está por sobre la línea de crecimiento de la recta. ¿Ya? Pero ese es el caso. Ya, ahí Benja tiene un ejemplo. La maicena no era eso con que el agua le pegabas y no se sentía líquido. Efectivamente, pues fíjate que cuando tú tienes maicena, la maicena cuando tú la mueves lento se comporta como un fluido. Y como que uno la toca y queda pegoteado y toda la cuestión. No sé si lo han hecho alguna vez, pero háganlo. Vayan a comprar un poco de maicena, échenle agua y tengan ese fluido. Y fíjense que cuando lo mueves lento, la cuestión se comporta como un fluido.
lento, velocidad más baja. Pero si ustedes lo golpean rápido, así como que le pegan, la cuestión se comporta como un sólido. Y no es que sea un sólido, en realidad es que genera tanto roce cuando lo mueven rápido, que esta cuestión, bueno, ¿qué quieren que le haga? Pues? Así es. Y si lo pegas, es como duro, efectivamente. ¿Cachai? Entonces, ese es el ejemplo más clásico que podemos tener y espero que se entienda. O sea, el gamma les da una noción de qué es lo que pasa al aumentar, por así decirlo, las velocidades. Y el sigma les da una noción de más o menos cómo funciona el roce entre las capas. ¿Ya? Y si el roce aumenta dramáticamente cuando mueven más rápido el fluido, entonces ese fluido se le llama dilatante. ¿Ya? Y por supuesto ya no es newtoniano. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas, hasta aquí? ¿Cómo vamos? Debería haber tenido maicena aquí. Diga. Dale, Pedro. Shoot. ¿El roce hace que se ponga como sólido? Sí. Sí, sí, efectivamente. El roce aumenta cuando lo mueves rápido. No hay problema, Pedro. Que el fluido dilatante es aquel fluido que aumenta dramáticamente su roce entre capas mientras más rápido lo mueves. ¿Cachai? Y para velocidades relativamente pequeñas de movimiento se comporta como un fluido relativamente normal. Entonces, ¿por eso se llama fluido no newtoniano? Efectivamente, Pancho, sí, tal cual. Ya, para allá vamos, Nico, tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Bueno, voy con el pseudoplástico. Como les dije, esta diapo nos iba a dar mucho que hablar. No tanto los conceptos, sino que cómo se vinculan los conceptos. ¿Ya? Los fluidos pseudoplásticos son aquellos fluidos, no estoy seguro si alguien lo puede interpretar, pero fíjense que se comportan al revés. ¿Alguien podría darme una especie de interpretación de esto, no? Así como en personal. Es el antidilatante. Entre más velocidad, menos roce. Efectivamente, Mónica. Muy bien. Efectivamente. Curiosamente, esta clase de fluidos, los pseudoplásticos, son fluidos que cuando tú tienes bajas velocidades de movimiento, estos bichos presentan de alguna manera poco roce, por así decirlo. Pero es significativo. Lo malo de esto, o lo extraño, es que si aumentas más la velocidad, se comportan más raro todavía. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, disminuyen su roce. Crece, pero no tanto como debería, por ejemplo, un newtoniano. Entonces estos son fluidos que cuando se mueven rápido, su roce, bueno, se comporta un poco menos violento, ¿ya? Su roce puede aumentar, pero no es tanto, ¿ya? Tiene que ver con el plástico. A ver, no necesariamente, ¿ah? Es que en general el plástico alude al hecho de que tú lo puedes malear, ¿cachai? Y eso alude al concepto de fluidos sin memoria, o sea, que tú los tocas y no pueden volver a su estado original. ¿Cachai? Ejemplo, la jalea, ¿ya? La jalea es un fluido en donde tú de alguna manera tú lo golpeas ahí y puede volver a su posición original. En el caso de la maicena, o en el caso del agua, en el caso del alcohol, en el caso de la mostaza, etc. Tú los golpeas y es cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, a eso alude el tema de los fluidos con o sin memoria, ¿cachai? ¿Por qué la mostaza? Bueno, el por qué es más difícil, Vicky. Aquí lo ponemos como un ejemplo nomás. Pero es un fluido pseudoplástico porque cuando tú tienes un océano de mostaza y lo estás moviendo, mientras más rápido lo mueves, el roce no crece violentamente. De hecho, incluso puede llegar a disminuir. ¿Cachai? O sea, se producen mayores movimientos porque baja el roce, por así decirlo. ¿Cachai? Por eso es que cuando se tiran a una altura más o menos al agua duele, sí. Sí. De hecho, si se fijan, cuando alguien se pega un guatazo, bueno, tenemos grandes cambios de velocidad, estamos aquí en un gamma alto, por ende el sigma es alto. ¿Cachai? El sigma es alto quiere decir mayor roce entre las partículas, o sea, tú ya no fluyes como de alguna manera lo haría un fluido, comillas, común y silvestre. ¿Qué pasaría con el plasma? Tantas preguntas que me hacen difíciles, Dios mío. Ya con el plasma es complicado.
Con el plasma es complicado, porque de hecho, aquí nosotros estamos asumiendo... No, así está bien, Liz. De hecho, es lo máximo. Mira, con el plasma tenemos algunas complicaciones extra. Porque el plasma, si bien es un fluido, sin memoria en este caso, porque no podemos... Bueno, es un poco más caótico que todos los otros. Tenemos un problema, que en el caso del fluido se forman moléculas o partículas internas. Y aquí estamos dando por asumido que este estudio, las partículas son como inertes, ¿cachai? No se están formando subpartículas o moléculas con las cosas que estáis trabajando. Entonces aquí el análisis es totalmente diferente con el plasma. ¿Ya? Así que eso escapa a los alcances de este curso. Sí, porque tenéis que pensar que el plasma es una sopa de cargas positivas y negativas, entonces entre medio se están formando cuestiones, se están deshaciendo, ¿cachai? Entonces no tiene la misma física que esta cuestión. Ya. Vamos al gráfico del lado y con esto vamos terminando, chiquillos, chiquillas. Ya, ¿en qué consiste esto? Perdón, déjenme ver algo que siempre se me olvida esto. Acá. Perdón. Ahí está. Ya, ok. Sí, no estamos bien. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, ¿qué son estos gráficos de acá? Bueno, es el mismo gráfico, que a todo esto ya podemos ponerle nombre. El gráfico que relaciona sigma y gamma recibe el nombre de reograma. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste este reograma de acá? Este reograma de acá es idéntico al otro, con la única salvedad de que aquí está dibujado, por así decirlo, dos eventos dentro de estos fluidos. El evento de ida, vamos a analizar el C, ¿ya? El evento de ida, que es esto de acá, es que alguien golpee o estimule el movimiento de este fluido. Palabras sencillas, ya, pueden pegarle, por ejemplo, ¿sí? O lo empujan o lo propulsan, ¿ya? Y este fluido va a llegar a este punto de acá, o sea, a un cierto gamma y a un cierto sigma, o sea, en palabras sencillas, a una cierta velocidad y con un cierto roce, ¿ya? Así se comporta ese fluido ahí. Lo curioso de estos fluidos es que cuando tú lo dejas ahí, ese fluido mágicamente empieza a volver a su estado original, desde donde lo sacaste, ¿cachai? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, acá la pendiente de este fluido, fíjense, si vamos desde el C hasta el punto original, la pendiente va desde algo alto hacia algo bajo. O sea, la derivada, por así decirlo, va disminuyendo. ¿Ya? Y aquí es donde entramos en un detalle un poco más fino. ¿Ya? Si la derivada va disminuyendo o la pendiente va disminuyendo, aquí, después de que lo golpeaste, a ese fluido se le llama tixotrópico. ¿Ya? ¿Se podría decir que llega a un máximo? Llega a un punto nomás, Pedro. Ahí como que lo dejamos en un cierto lugar. Y en ese lugar donde queda, este fluido empieza como a disminuir su pendiente, por así decirlo, y a tratar de llegar al punto original. ¿Cachai? Hay como una especie de ciclo en todo esto. Por eso lo llamamos fluido con memoria, que cuando tú lo golpeas o lo estimulas de alguna forma, él vuelve a su estado original. ¿Anto? Pero eso ocurre solo cuando se ejerce fuerza como una vez, ¿no? Constantemente. Exacto. Tú tienes que estimular esa cuestión de alguna forma, porque solo, comillas, no lo hace. O bueno, lo hace en el momento en que tú como que lo desequilibras, pero lo hace. ¿Ya? Y bueno, y este gráfico de acá está al revés, así que eso es importante que lo sepan. Esto en verdad es así. Va de allá para acá. Va desde aquí hacia, y aquí si se fijan, la pendiente va aumentando. ¿Ya? Este es otro tipo de fluidos que se comportan de la misma manera, pero como por así decirlo al revés. Al aumentar, por así decirlo, la pendiente,
nosotros tenemos que esto es un fluido que se va a llamar reopéctico. Y uno dice la clara de huevo, ¿y en qué difieren la miel y la clara de huevo? Antes de responder esa pregunta, quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. Se va entendiendo entonces que el problema de la pendiente es crucial en estas descripciones, ¿cierto? ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Se fijan? Es puro análisis de pendiente esta cuestión, ¿ya? Y aquí es donde le pongo nombre a esta cuestión. Ya, perfecto, tenemos muy buen feedback. Perfecto, acá, muy bien acá. Ya. Cuando ustedes estiman la pendiente del reograma, que ahora a esta pendiente le vamos a poner la letra eta, que es como una n chueca, ¿ya? Que como bien sabemos es delta sigma partido en delta gamma. Este concepto de acá recibe el nombre de viscosidad. Y espero haber denotado, por lo menos con esto, porque no se los quise nombrar al principio por una cuestión de que si no queda como el concepto vacío nomás, ¿ya? Pero fíjense que la viscosidad es la mezcla entre estas ideas como de roce entre placas versus la velocidad a la que se mueve el fluido, ¿ya? Y que si yo los mezclo entre esos dos y veo cómo cambia, entonces tengo esas propiedades del fluido. En palabras sencillas, entonces, ahora un fluido dilatante es aquel fluido en el cual tú al aumentar la velocidad, aumenta dramáticamente la viscosidad, porque va aumentando su pendiente. ¿Ya? En cambio, un fluido pseudoplástico, al aumentar la velocidad, por así decirlo, ¿ya? El roce crece, pero no dramáticamente. ¿Ya? O sea, su viscosidad de alguna manera pasa de algo grande, pendiente alta, a una pendiente un poco baja, ¿ya? A medida que aumenta la velocidad. ¿Ya? Y en el caso de los pixotrópicos, si nosotros ponemos un fluido en un cierto punto de velocidad y roce, este fluido va a tender a, a disminuir su viscosidad solo. Y en el caso del reopéctico, el fluido lo dejamos en un cierto punto, no se olviden que esto está al revés, y el fluido va a tender a volver, pero aumentando su viscosidad, o sea, aumentando su pendiente. ¿Me doy a entender bien o no? El pseudoplástico, claro, y el dilatante no tienen claro, no tienen la dificultad de esos límites, porque los otros se entienden a partir del proceso de memoria, por así decirlo. Ah, ok. Ya, veo que tenemos algunas dudas respecto de cómo va aumentando o disminuyendo la pendiente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos uno aquí, la pendiente, bueno, este cuerpo de acá o este fluido de acá, primero tiene una pendiente así, esta es como la tangente en este punto, hacia acá y hacia acá. Si se fijan, acá podríamos pensar que como es una pendiente más parada, tenemos una pendiente de 5, acá una pendiente de 4 y aquí una pendiente de 3, por así decirlo. ¿Cachai? En cambio, en este punto de acá, nosotros tenemos aquí una tangente y acá una tangente, y estas tangentes, por ejemplo, tienen una pendiente de 4, esta es de 3, y esta es, no quiero, porque esta es chica. Esta es 3, esta es 4 y esta es 5, porque esta está más parada. ¿Cachai? Entonces, si se fijan, por un camino la pendiente va disminuyendo y por el otro camino va devolviéndose aumentando la pendiente. Y tenemos otra consulta, ¿viscosidad solo constante en un fluido newtoniano? Sí, sí, Diego. Por eso es tan peludo el tema de las viscosidades, porque hay una viscosidad dependiendo de la situación que estemos enfrentando, no del material. Así que es casi imposible abordar el tema de los fluidos porque hay que analizar cada una de las posibilidades que podemos tener de experimentación. ¿Quedó claro, Isi, el tema de las pendientes o no? ¿Sí? Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿cómo estamos con esta diapo? ¿Todo bien o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Avanzo entonces. Ah, ahí tenemos... ¿Ailén? Sí, no, es terrible. La física de los materiales es una carrera entera.
Oh, sí. Sí, son gente que, bueno, son escasos, sí. Así que les pagan re bien. Si lo ven en ese sentido. El tema de la oferta y la demanda ahí es pura estrategia. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, miren, avanzo entonces a la última diapo y que, bueno, está de más decirlo. Ya está más que abordado en la diapo anterior. Y con esto terminamos, aunque no lo crean. Yo les dije que hoy día podíamos lograrlo. Terminamos. ¿Ya? Bueno, como sale acá, el reograma permite caracterizar el fluido por medio del gráfico sigma versus gamma. La pendiente de esto es la viscosidad, ¿ya? Medida, por supuesto, en pascales por segundo, porque el gamma se medía en segundo a la -1 y el sigma se medía en pascales, ¿ya? Así que la pendiente obviamente va a estar dada como la división de estas dos cosas. Y bueno, si es así, va a ser en pascales por segundo. O Newton partido en metro cuadrado por segundo. Y eso es la viscosidad. Así que eso. Y como todo lo demás ya lo concluyeron, ya podemos ver que un fluido newtoniano es aquel fluido en donde se genera una línea recta, o sea, la viscosidad o la pendiente es un valor fijo, o sea, es constante. Y eso es todo. Y esa fue nuestra última clase, chiquillos, chiquillas. Yo tampoco lo puedo creer. Terminamos a la hora. Bueno, como pueden notar, el análisis de esto es mucho más poderoso que el tema algebraico, ¿eh? Si bien vamos a ver ejercicios numéricos y todo, no sé, la parte práctica de esto es mucho más interesante desde el análisis. Sí, pues quedan 20 diapos porque son las otras actividades, no, pero no. Ya, dudas, consultas. Profe, Ah, el respectivo. Dime. ¿el merengue qué sería? ¿Cómo hace merengue? Como puso clara de huevos, como que me puso, ay, no sé, como que es raro el merengue porque se supone que para probar que el merengue te quede bien hecho, bueno, no se tiene que caer del bol. Ya. Entonces en mi casa al menos lo ponemos arriba de la cabeza, como para ver que de verdad no se caiga. Si se cae ya está mal hecho, pero si no se cae, pero es como sólido por decirlo así porque no se cae, Ya. pero no es sólido porque... Tiene mucho roce. Es muy viscoso. ¿Cachai? Es muy viscoso por cada velocidad que tú le pones. Y en general la velocidad es poca cuando tú tenías el merengue ya más o menos ahí cocinado. Ahora, como el merengue se hace con clara de huevo, quizás vale la pena que yo les mencione un poco más fino del por qué esto se entiende como un fluido reopéctico. Ya, la palabra muy sencilla acá radica en el hecho de que pasa el tiempo. ¿Ya? Porque pasa el tiempo y la clara de huevo o el huevo va interactuando con el ambiente y se va solidificando. Ahora, lo que nosotros llamamos solidificar en lo práctico es, en palabras del análisis que estamos haciendo, que está aumentando su roce entre las capas. ¿Cachai? Entonces, no es que esto sea instantáneo. La clara de huevo no es que uno la toca y después vuelva a su estado original y justo le aumenta, por así decirlo, la viscosidad. No. Lo que empieza a pasar es que con el paso del tiempo, el roce entre cada capa se vuelve más intenso por culpa de que la clara de huevo está interactuando con el ambiente y se está secando. ¿Cachai? Y mientras más seco está, más sólido se vuelve, por así decirlo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que tenéis más roce entre medio de tus partículas o que están más ancladas. ¿Cachai? A eso nosotros lo llamamos fluidos reopécticos. ¿Cachai? Que pasa el rato después de que tú lo estimulaste y esta cuestión empieza a aumentar esa viscosidad o ese roce por cada grado de velocidad que tú le cambias. ¿Cachai? Yeah. Y en este caso tu merengue, si es que tú lo mueves, sí, efectivamente tú vas a ver que está detenido. Si tuviésemos un fluido de merengue, probablemente esto se vería como más claro desde el punto de vista del gráfico. Pero si está quieto, no importa, tenemos velocidad cero, por así decirlo. Lo dejamos en algún punto del gráfico, pero se empieza a secar. Y al empezar a secarse, empieza a generar esos roces, por así decirlo. ¿Cachai? No es lo mismo tener merengue recién hechito que merengue pasado un día, que son más ricos, claro, que se ponen duritos, ricos, ahí en el cecito de la ligua, pero hay más viscosidad. ¿Cachai? Ya. ¿Se entiende, cierto? ¿Y en cuál iría? ¿Sería un fluido? Debería ser reopéctico.
debería, porque esto siempre hay que imaginarlo como un flujo, ¿cachai? Pero si se está secando, debería ser repéctico. Ya. ¿Ya? Bueno, algo un poco impropio que voy a decir, pero que está muy ad hoc en esta idea, es que hay algunos fluidos que, por ejemplo, aumentan su viscosidad de manera dramática, o sea, los dejáis en un punto, acuérdense que este iba al revés, ya, aquí, y se volvía acá, y acuérdense que la viscosidad iba a ir aumentando, pero hay unos que son dramáticos, así como ya, voy a ponerlo así, así es el gráfico, y esto decae más o menos así. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a ir aumentando tu viscosidad hasta el punto en donde la viscosidad se vuelve realmente una curva ¿Se parada, por pegó? así decirlo. Morí. ¿Aló? Oli. Profe, ¿lo puede repetir? Es que Dame, se me cortó la cuestión. sí. Ya, de nuevo. Ya, es que hay algunos fluidos que voy a ponerlo de una manera un poco impropia, pero se mueven más o menos así, voy a ponerlo en este caso. Tú tienes una curva de decaimiento mucho más dramática, muy, muy dramática, en donde ves la pendiente, y efectivamente, pues la pendiente va creciendo aquí. O sea, tenemos 3, 4, 5, pero va a llegar un punto, ya después de harto tiempo, en general es harto tiempo, donde la pendiente va a estar casi De vertical. nuevo. ¿Se pegó? De nuevo me pegué. Es justo cuando llega, no sé. Cuando digo que Abajo. está creciendo la pendiente, ahí muere. Se está Sí. confabulando el computador. Ya, ahí sí, hay algo de estabilidad, ¿o no? Y ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces hay ciertos materiales que cuando van de alguna manera cambiando su viscosidad, o sea, cambian su pendiente, y su viscosidad se vuelve realmente muy parada. Se pega. What the hell is happening here? Algo no quiere que explique. Ya, voy a partir entonces desde el medio. Aquí, ya. Entonces, cuando aumenta su viscosidad mucho y la viscosidad se vuelve una pendiente realmente parada, o sea, así, tendiendo a algo muy grande, en esa condición uno podría pensar que esto es una especie de sólido. ¿Me siguen, cierto? ¿Podría repetir lo último? Ya, si la viscosidad se vuelve realmente muy grande, o sea, un fluido reopéctico vuelve y su pendiente, por ejemplo, se vuelve realmente muy, muy grandota, muy, muy grande, o sea, tendiendo al infinito en este caso, la pregunta es si eso es un sólido o no. ¿Okay? De hecho, un ejemplo clásico es el hormigón. El hormigón, fíjense, o el cemento, comúnmente llamado cemento, ¿ya? Es una mezcla de agua con arena y otras cuestiones más, cal y todas esas cosas. Pero pasa el rato y esto empieza como a solidificarse. ¿Ya? Entonces, cuando esto se solidifica, en realidad lo que está pasando es que el roce entre medio de sus capas es tan grande que se vuelve casi sólido. Y eso es algo que, por ejemplo, los romanos antiguos no cachaban mucho, pero lo ocupaban, que el concreto se volvía cada vez más duro a medida que pasaban los años. Y es este comportamiento en donde el roce interno entre las placas o entre los fluidos se vuelve realmente muy, muy fuerte, de tal manera en que nosotros confundimos este fluido con un sólido. Clásicamente también ocurre con el vidrio. El vidrio, en estricto rigor, no es un sólido, sino que es un fluido que tiende a una viscosidad realmente muy grande. Sí, siempre hay una viscosidad. De hecho, es re entretenido porque cuando tú agarras vidrios que han sido creados, por ejemplo, desde épocas muy pasadas, muy antiguas, te estoy hablando de vidrios del orden de 300 años más o menos hacia atrás, no sé, pues, supongamos que habían ventanas, estoy exagerando, pero sí se puede ver, ¿ya? Si tú hubieses tenido una ventana de hace 300 años, la ventana hoy día, si es que estuvo puesta siempre en la misma posición, la ventana estaría más o menos así, como guateada en la parte de abajo. Y es por culpa de que esto es un fluido. El vidrio sigue siendo un fluido, ¿ya? Y está como derramándose, ¿ya? Lo mismo pasa con la brea y esa clase de cosas. La brea, hay un estudio completo en Estados Unidos, por ejemplo, en donde pusieron como en un cono un montón de brea
y querían ver cuántas gotas de brea caían cada cierto tiempo. Y cae como una gota de brea como cada 100 años, una cosa así, para poder probar que efectivamente es un fluido. Claro, como una cuestión arriba así, hasta que caiga. Pero son cosas interesantes, insisto, bien, bien bonito. El tema de la viscosidad es todo hoy día un tema. ¿Ya? Así que si quieren estudiar cosas desconocidas, los fluidos. No tienen para qué ir a la NASA ni ninguna cosa tan complicada. Hay mucha gente que paga por el tema del análisis de la viscosidad y las turbulencias, que también son grito y plata en ciencia. Si resuelven algo con las turbulencias, ahí hay mucho, mucho recurso. Nadie la ha resuelto hasta el día de hoy. Han pasado como 300 años y nadie resuelve las turbulencias. Ya pues, chiquillos, chiquillas, creo que estamos, ¿cierto? Después del boicot del destino, creo que lo logramos. ¿Cierto? Ya, voy a dejar de presentar porque nos vamos a dar estos 10 minutitos para poder partir después como corresponde a nuestro seminario. ¿Dudas, consultas o no? ¿Nada? ¿El seminario? No, es un relajo el seminario en ese sentido. Sí, pues, hay que aprovechar, pues, sí, hay que aprovechar de descansar, vayan a almorzar. Regalar 2 décimas para la 2, todo depende de su participación. Todo depende. Bueno, de todas maneras puedo activar voy a activar el otro link temprano para que, si es que quieren, nos quedamos escuchando música un ratito. Total, es nuestro último seminario. La viscosidad de la cazuela, por supuesto. Reviso ahora los mails y sí, no te preocupes. Sí, hoy día es mi día de trabajo para lo... Ya vamos a poner a Juan Gabriel y a... ¿Cómo se llama esto? Ya callan. A Chayanne, por supuesto. A Ana Gabriel. Música de despedida. Ya, ok. Vamos a cerrar entonces aquí y les voy a publicar al tiro el enlace.